La prueba de ADN realizada en 2023 reveló el perfil genético de la persona que vio por última vez a Isabella Rodríguez la noche que desapareció de Phoenix en 1993. El resultado fue tan impactante que el director del laboratorio tuvo que repetir la prueba 5 veces. Porque ese ADN pertenecía a uno de los médicos más respetados de la ciudad. Este descubrimiento resolvería uno de los mayores misterios del desierto de Arizona. Pero antes de ir a esa calurosa noche de julio donde comenzó la historia, necesitas entender cómo este oscuro secreto de Phoenix se mantuvo oculto durante 30 años y cómo la tecnología moderna hizo posible la justicia. Una historia que cambiaría para siempre la forma en que la comunidad latina de Arizona ve la confianza, la seguridad médica y las personas que creía conocer. Si sigues este tipo de misterios del desierto resueltos, no olvides suscribirte para ver cómo la tecnología de ADN está revelando secretos de décadas. Porque lo que estás a punto de descubrir sobre el Hospital General de Phoenix desafiará todo lo que creías saber sobre la seguridad en el lugar de trabajo. Isabella Rodríguez tenía 28 años y era una enfermera experimentada que trabajaba en el Hospital General de Phoenix. Era conocida en todo el hospital por su dedicación excepcional al cuidado de los pacientes y su capacidad natural para manejar situaciones de emergencia con calma y profesionalismo. En ese verano abrasador de 1993, la capital de Arizona era una metrópoli en rápido crecimiento que atraía a miles de familias hispanas en busca del sueño americano. Phoenix, elevándose majestuosamente en medio del desierto de Sonora, se estaba convirtiendo en un centro importante en tecnología y sector salud, ofreciendo oportunidades que muchas familias inmigrantes nunca habían imaginado posibles. La familia de Isabella había emigrado de Guadalajara, México, en 1968, cuando Isabella tenía solo 3 años. Habían llegado a Arizona con pocas posesiones pero con una determinación inquebrantable de construir una vida mejor para sus hijos. Su padre, Carlos Rodríguez, había comenzado trabajando como jornalero en los campos de algodón de Arizona antes de establecerse como obrero de construcción especializado. Durante los años 80 y 90, participó activamente en la construcción de los suburbios en constante expansión de Phoenix, ayudando a construir literalmente la ciudad que se convertiría en el hogar de su familia. Su madre, Carmen Rodríguez, era una mujer extraordinariamente resiliente que había trabajado múltiples empleos para apoyar la educación de sus hijos. Durante el día trabajaba en una guardería local en el centro de Phoenix, cuidando a los hijos de otras familias trabajadoras, y por las noches limpiaba oficinas en el distrito financiero de la ciudad. Carmen había aprendido inglés viendo telenovelas subtituladas y practicando con sus vecinos, convirtiéndose en una figura respetada en la comunidad latina del sur de Phoenix. Isabella se había convertido en la primera graduada universitaria de la familia Rodríguez, un logro que representaba décadas de sacrificio y determinación familiar. Después de obtener su diploma de enfermería en la Universidad Estatal de Arizona con honores académicos, se había convertido en una historia de éxito que no solo enorgullecía a su familia, sino que inspiraba a toda su comunidad. Los domingos por la mañana, después de la misa en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, las familias mexicanas del barrio señalaban a Isabella como ejemplo de lo que era posible lograr en América con trabajo duro y educación. El Hospital General de Phoenix en 1993 era una institución masiva y compleja que servía como el centro de trauma más grande de Arizona. El edificio principal, construido en 1976, se elevaba 12 pisos sobre el paisaje desértico, visible desde millas de distancia como un faro de esperanza médica en el valle. La instalación atendía no solo a Phoenix, sino a pacientes de todo el suroeste de Estados Unidos, incluyendo áreas rurales remotas donde la atención médica especializada era limitada. El rápido crecimiento de la población de Phoenix durante los años 80 y 90, alimentado por la migración desde el Medio Oeste y la inmigración desde México, había creado una demanda sin precedentes de servicios médicos. El hospital operaba a capacidad total las 24 horas del día, manejando todo desde emergencias traumáticas hasta partos complicados. La unidad de cuidados intensivos donde trabajaba Isabella era considerada una de las más avanzadas del suroeste,
equipada con tecnología médica de vanguardia y staffed por profesionales altamente entrenados. En ese momento, el Hospital General de Phoenix era el centro de trauma más grande de Arizona. El rápido crecimiento de la población de la ciudad y los problemas de salud causados por el clima desértico requerían que el hospital trabajara constantemente de manera intensiva. Isabella había estado trabajando en el Hospital General de Phoenix durante 3 años, desde su graduación en 1990. Durante este tiempo, se había establecido como una de las enfermeras más competentes y confiables en la unidad de cuidados intensivos. Sus colegas la describían como alguien que nunca perdía la calma, incluso durante las emergencias más caóticas. Tenía una habilidad especial para comunicarse con pacientes que hablaban solo español, sirviendo a menudo como intérprete informal entre doctores y familias hispanas que llegaban al hospital en momentos de crisis. La noche del viernes 23 de julio de 1993, Phoenix experimentaba lo que los meteorólogos llamarían más tarde una de las olas de calor más intensas de la década. La temperatura había alcanzado los 47 grados centígrados durante el día, e incluso después de la puesta del sol, el termómetro se mantenía obstinadamente por encima de los 38 grados. El asfalto de las calles irradiaba calor como una plancha gigante, y el aire acondicionado de la ciudad trabajaba al máximo, creando una demanda eléctrica que ponía a prueba la red eléctrica de Phoenix. Los veranos de Arizona son legendarios por su intensidad brutal. El desierto de Sonora que rodea Phoenix es uno de los más calurosos de América del Norte, donde las temperaturas pueden permanecer por encima de los 40 grados durante días consecutivos. Para los residentes experimentados como Isabella, esto significaba adaptar completamente sus rutinas de vida, compras muy temprano en la mañana, actividades al aire libre solo antes del amanecer o después de la medianoche, y una constante hidratación que se convertía en una cuestión de supervivencia. Isabella estaba trabajando en el turno de noche esa noche, un agotador turno de 12 horas que duraba desde las 7 hasta las 7 del día siguiente. Durante los meses de verano, los turnos de noche en el hospital eran particularmente desafiantes porque el calor extremo del día a menudo resultaba en un aumento de emergencias médicas, golpes de calor, deshidratación severa, accidentes automovilísticos causados por neumáticos reventados en el asfalto sobrecalentado, y crisis respiratorias exacerbadas por la mala calidad del aire. Esa noche en particular, la unidad de cuidados intensivos estaba operando a capacidad completa. Isabella era la enfermera líder del turno, responsable de coordinar el cuidado de 12 pacientes críticos, incluyendo un trabajador de la construcción que había sufrido un golpe de calor severo durante su turno de la tarde, una anciana con problemas respiratorios agravados por el calor, y un joven motociclista que había perdido el control de su vehículo cuando el asfalto derretido había causado que resbalara. La responsabilidad de Isabella esa noche era inmensa. Como enfermera líder, no solo debía administrar medicamentos y monitorear signos vitales, sino también coordinar con médicos, supervisar a las enfermeras junior y comunicarse con las familias de los pacientes. Muchas de estas familias eran hispanas, y la capacidad de Isabella para explicar procedimientos médicos complejos en español la había convertido en un enlace crucial entre el personal médico y la comunidad latina de Phoenix. Según los registros de seguridad del hospital, Isabella salió del edificio principal a las 7:15 durante el cambio de turno matutino. El proceso de cambio de turno en el Hospital General de Phoenix era un ritual complejo y meticulosamente organizado que involucraba la transferencia de información crítica sobre cada paciente de los enfermeros nocturnos a sus contrapartes diurnos. Isabella, como enfermera líder del turno nocturno, había pasado los últimos 45 minutos de su turno reuniéndose con Margaret Chen, la enfermera supervisor del turno matutino, revisando meticulosamente el estado de cada uno de los 12 pacientes bajo su cuidado. La reunión de cambio de turno había tenido lugar en la pequeña oficina de enfermería adyacente a la unidad de cuidados intensivos, una habitación sin ventanas llena de monitores de computadora, archivos de pacientes, y el aroma constante de café fuerte que ayudaba al personal a mantenerse alerta durante las largas horas.
Isabella había usado su handwriting meticulosa para completar los informes de cada paciente, documentando cambios en medicación, fluctuaciones en signos vitales, y preocupaciones familiares que requerirían atención especial durante el turno diurno. Margaret Chen, una enfermera taiwanesa americana de 34 años que había trabajado en el hospital durante 8 años, recordaría más tarde que Isabella parecía más cansada de lo usual esa mañana. Había algo en sus ojos, Chen le diría a los investigadores meses después. No era solo el cansancio normal después de un turno nocturno difícil. Parecía, no sé cómo describir, como si estuviera preocupada por algo que no podía nombrar. Chen había notado que Isabella se había demorado inusualmente durante el cambio de turno, verificando y reverificando información que normalmente habría delegado a otros miembros del equipo. También había insistido en llamar personalmente a 3 familias de pacientes para actualizar su estado, algo que técnicamente podría haber sido manejado por el personal del turno diurno. En retrospectiva, Chen se preguntaría si Isabella había tenido algún presentimiento sobre los eventos que estaban por suceder. Después de completar sus responsabilidades oficiales, Isabella había pasado otros 15 minutos en el vestuario del personal, cambiándose de su uniforme de enfermera scrubs azul marino a la ropa casual que había traído para usar en casa. Jeans desgastados, una camiseta blanca de algodón y zapatillas deportivas cómodas. El vestuario del personal estaba ubicado en el sótano del hospital, un espacio mal ventilado que siempre se sentía varios grados más caliente que el resto del edificio con aire acondicionado. Varios colegas habían interactuado con Isabella durante estos momentos finales en el vestuario. Rosa Martínez, una técnica de laboratorio que estaba comenzando su turno matutino, había comentado sobre el calor extremo que se pronosticaba para ese día y había sugerido que Isabella considerara quedarse en el hospital un poco más para evitar conducir durante las horas más calurosas. Isabella había sonreído y había dicho que solo quería llegar a casa, tomar una ducha fría, y dormir en su apartamento con aire acondicionado hasta la tarde. Margaret Chen, que había terminado de revisar los archivos de pacientes y estaba preparándose para comenzar sus propias responsabilidades del turno diurno, recordaba haber visto a Isabella caminando hacia su coche en el estacionamiento del personal desde la ventana de la oficina de enfermería en el tercer piso. El Honda Civic blanco de Isabella estaba estacionado en la esquina suroeste del estacionamiento, bajo uno de los pocos árboles que proporcionaban algo de sombra en el vasto océano de asfalto negro que absorbía y reflejaba el calor del desierto. A las 7:30, Sara Martínez, la mejor amiga y colega de trabajo de Isabella, informó que había recibido una llamada telefónica de Isabella. Isabella había dicho que estaba muy cansada, que se dirigía a casa y que llamaría más tarde sobre los planes de encuentro que tenían para esa noche. Esta fue la última información confiable recibida sobre Isabella Rodríguez. Isabella vivía en un apartamento alquilado en el área de Aguatuquí en el norte de Phoenix. El viaje desde el hospital hasta su casa normalmente tomaría 25 a 30 minutos en condiciones normales. Pero Isabella nunca llegó a casa esa mañana. A las 7 de la tarde, cuando Sara Martínez llamó a Isabella sobre los planes de encuentro de los que habían hablado por la mañana, nadie contestó el teléfono. Sara pensó inicialmente que Isabella se había quedado dormida por el cansancio. Dormir durante el día en los veranos de Arizona es bastante normal porque las temperaturas alcanzan niveles insoportables. Pero cuando el teléfono siguió sin respuesta a las 9, Sara comenzó a preocuparse. Fue al apartamento de Isabella y llamó a su puerta. La casa estaba en silencio. Cuando entró con la llave de repuesto del administrador del edificio, el apartamento estaba completamente vacío. El bolso de Isabella, su uniforme y sus pertenencias personales no estaban. Era como si nunca hubiera llegado a casa. La mañana del 24 de julio, Sara Martínez reportó a una persona desaparecida a la policía de Phoenix. El detective Robert Chen se hizo cargo del caso. Chen era uno de los hijos de segunda generación de familias inmigrantes chinas en Arizona y había estado sirviendo en la policía de Phoenix durante 15 años. Tenía experiencia en casos de personas desaparecidas,
pero la geografía desafiante del desierto de Arizona hacía que tales casos fueran particularmente complejos. En la investigación inicial, el Honda Civic de Isabella no se pudo encontrar en el estacionamiento del hospital. Los guardias de seguridad recordaban que había un coche blanco en la esquina suroeste del estacionamiento alrededor de las 8 de la mañana, pero ya no estaba allí a las 10. Pero en 1993, el hospital no tenía cámaras de seguridad modernas, solo un sistema de registro simple en las puertas de entrada. Chen y su equipo examinaron detalladamente la ruta que Isabella tomaba desde casa al hospital y desde el hospital a casa. No había informes de accidentes en las autopistas Interstate 10 y Loop 101 de Arizona. La patrulla de carreteras tampoco reportó ningún informe de parada o multa de tráfico para el coche de Isabella. La búsqueda de Isabella se convirtió en una de las operaciones más extensas en la historia moderna de Arizona. Durante las primeras 96 horas críticas, más de 500 personas participaron en los esfuerzos de búsqueda, incluyendo policías estatales y locales, bomberos, personal de emergencia del condado, guardias forestales, voluntarios civiles, y cientos de miembros de la comunidad latina que habían cerrado sus negocios para unirse a la búsqueda. El área de operación se extendió desde el centro urbano de Phoenix hasta las áreas más remotas del desierto de Sonora, cubriendo aproximadamente 2,000 millas cuadradas de algunos de los terrenos más inhóspitos de América del Norte. La geografía única de Arizona presentaba desafíos extraordinarios para los equipos de búsqueda. El Valle del Sol, donde se encuentra Phoenix, está rodeado por cadenas montañosas irregulares, vastos campos de cactus saguaro, arroyos secos que pueden convertirse en torrentes mortales durante las tormentas del monzón, y millas interminables de desierto abierto donde una persona o un vehículo pueden desaparecer completamente de la vista a solo unos cientos de metros de distancia. Los voluntarios trabajaron en turnos rotativos para evitar la exposición peligrosa al calor del desierto. Las búsquedas comenzaban antes del amanecer a las 4 de la madrugada, se suspendían cuando las temperaturas superaban los 43 grados alrededor de las 10 de la mañana, y se reanudaban nuevamente después de las 6 de la tarde cuando el sol comenzaba a ponerse. Incluso con estas precauciones, varios miembros del equipo de búsqueda tuvieron que ser hospitalizados por agotamiento por calor y deshidratación severa. Se instaló un centro de comando temporal en el estacionamiento del Hospital General de Phoenix, el último lugar donde Isabella había sido vista viva. El área se transformó en una operación militar virtual, con tiendas de campaña proporcionando sombra para coordinadores voluntarios, estaciones de hidratación distribuyendo agua helada y electrolitos, y mapas masivos del área metropolitana de Phoenix cubiertos con cuadrículas de búsqueda y marcadores que indicaban áreas ya revisadas. La comunidad latina de Phoenix se movilizó de una manera que los funcionarios locales nunca habían visto antes. Restaurantes mexicanos proporcionaron comida gratuita para los equipos de búsqueda, trabajando toda la noche para preparar cientos de tacos, burritos y aguas frescas. Las iglesias católicas locales organizaron vigilias de oración continuas, y las estaciones de radio en español transmitieron actualizaciones constantes sobre la búsqueda, manteniendo a toda la comunidad informada y involucrada. Se distribuyeron más de 25,000 volantes con la foto de Isabella por toda la región del suroeste. Su imagen apareció en periódicos desde Los Ángeles hasta Albuquerque, en programas de televisión nacionales como Unsolved Mysteries, y en estaciones de radio que transmitían hasta el norte de Utah y el sur hasta la frontera mexicana. Se estableció una línea telefónica especializada que recibió más de 1,200 llamadas en las primeras 2 semanas, aunque la mayoría resultaron ser avistamientos falsos o información no relacionada. En la investigación, los colegas de trabajo de Isabella en el Hospital General de Phoenix fueron interrogados en detalle. Todo el personal del hospital tenía solo opiniones positivas sobre Isabella. Nadie reportó tener algún problema o conflicto con ella. La investigación sobre el Dr. Marcus Wellington reveló la vida compleja de un hombre que había construido meticulosamente una fachada de respetabilidad profesional mientras ocultaba impulsos y comportamientos que habrían horrorizado a quienes lo conocían.
Nacido en 1945 en Boston en una familia de médicos acomodados, Wellington había mostrado desde temprana edad tanto una brillantez académica excepcional como tendencias obsesivas que preocupaban a sus padres y maestros. Durante sus años de escuela secundaria en una prestigiosa academia preparatoria de Nueva Inglaterra, Wellington había sido conocido por sus calificaciones perfectas y su dedicación fanática a los estudios. Sin embargo, varios compañeros de clase recordarían más tarde comportamientos que, en retrospectiva, parecían inquietantes. Su tendencia a observar a las estudiantes mujeres durante largos periodos sin hablar, su colección obsesiva de fotografías de compañeras de clase tomadas sin su conocimiento, y su patrón de ayudar a estudiantes femeninas con sus estudios de una manera que las hacía sentir incómodas. En la Universidad de Harvard, donde completó su pregrado en biología con summa cum laude, Wellington había mantenido un perfil académico impecable mientras desarrollaba lo que sus compañeros de dormitorio describían como una fascinación poco saludable con la anatomía femenina. Había pasado horas en el laboratorio de anatomía, supuestamente estudiando, pero otros estudiantes notaron que parecía concentrarse desproporcionadamente en los cadáveres femeninos y que a menudo permanecía en el laboratorio mucho después de que otros estudiantes se hubieran ido. Durante la escuela de medicina en Johns Hopkins, Wellington había sobresalido académicamente, pero había desarrollado una reputación entre las estudiantes de medicina y enfermeras como alguien cuyas interacciones profesionales ocasionalmente cruzaban líneas sutiles de apropiado. Nunca había habido acusaciones formales o incidentes reportados, pero existía un entendimiento tácito entre las mujeres en el programa de que era mejor evitar estar solas con Wellington durante rotaciones o sesiones de estudio. Después de completar su residencia en medicina de emergencia en el prestigioso Massachusetts General Hospital, Wellington había buscado deliberadamente oportunidades en áreas donde tendría menos supervisión directa y más autonomía para interactuar con pacientes vulnerables. Su decisión de mudarse a Phoenix en 1985 había sido estratégica, una ciudad en crecimiento donde podría establecer rápidamente una reputación profesional sin el escrutinio que podría enfrentar en centros médicos más establecidos del este. Durante sus primeros años en Phoenix, Wellington había trabajado sistemáticamente para construir una imagen pública impecable. Se había unido al club de campo más exclusivo de Scottsdale, había comenzado a hacer donaciones significativas a organizaciones benéficas locales, y había cultivado relaciones con figuras prominentes en la comunidad médica y empresarial de Phoenix. Su matrimonio con Rebecca Thompson, hija de un prominente abogado de Phoenix, había sido tanto un movimiento social calculado como una forma de proyectar estabilidad y normalidad familiar. La declaración de Wellington sobre la noche del 23 de julio fue bastante clara. Dijo que había hablado con Isabella por última vez alrededor de las 7 durante el cambio de turno, que la joven parecía cansada pero normal. Declaró que no estaba al tanto de ningún problema de Isabella. La investigación duró 3 meses pero no se pudo llegar a una conclusión concreta. El Honda Civic de Isabella nunca fue encontrado. Era muy posible que un coche desapareciera en las vastas áreas del desierto de Arizona. El desierto era un lugar que guardaba bien sus secretos. El trauma psicológico que experimentó la familia Rodríguez fue devastador y se extendió a través de múltiples generaciones. Carlos Rodríguez, quien había sido conocido en la comunidad de construcción como un hombre fuerte, confiable y optimista, comenzó a mostrar signos de lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático severo solo semanas después de la desaparición de Isabella. Como supervisor de sitio en uno de los proyectos de construcción más grandes de Phoenix, había sido responsable de coordinar el trabajo de docenas de trabajadores, pero su capacidad para concentrarse y tomar decisiones se deterioró rápidamente. Los compañeros de trabajo de Carlos notaron que a menudo se quedaba inmóvil en medio del sitio de construcción, mirando el horizonte del desierto como si pudiera ver a Isabella caminando de regreso hacia él. Su legendaria atención al detalle, que había hecho que fuera promovido a posiciones de supervisión, se evaporó completamente. Comenzó a cometer errores de juicio que ponían en peligro la seguridad en el sitio de trabajo, y eventualmente tuvo que ser reasignado a tareas menos críticas. Carmen Rodríguez,
quien había sido el corazón emocional no solo de su familia sino de su vecindario entero, experimentó lo que los psicólogos llaman duelo ambiguo, el dolor devastador de perder a alguien sin la certeza de su muerte. Como figura maternal respetada en la guardería donde trabajaba, había sido conocida por su capacidad ilimitada para calmar a niños angustiados y proporcionar comodidad a padres preocupados. Pero después de la desaparición de Isabella, los padres de los niños bajo su cuidado comenzaron a notar cambios alarmantes en su comportamiento. Carmen se volvió hipervigilante con los niños, a menudo negándose a permitir que salieran al patio de recreo o participaran en actividades que anteriormente había considerado perfectamente seguras. Desarrolló una ansiedad paralizante cada vez que uno de los niños se alejaba de su vista, incluso por unos momentos. Los episodios de llanto espontáneo se volvieron tan frecuentes que finalmente tuvo que tomar una licencia médica, que se extendió indefinidamente cuando quedó claro que su salud mental se había deteriorado más allá de su capacidad para funcionar profesionalmente. La casa de la familia Rodríguez en el sur de Phoenix se transformó gradualmente en un santuario no oficial que documentaba tanto la vida de Isabella como la búsqueda desesperada para encontrarla. Carmen mantuvo la habitación de Isabella exactamente como estaba el 23 de julio de 1993, pero también convirtió la sala de estar en un centro de comando para la investigación continua. Las paredes se llenaron de mapas del área metropolitana de Phoenix marcados con posibles rutas que Isabella podría haber tomado, fotografías de cada área que había sido buscada, y copias de cada informe policial y artículo de periódico relacionado con el caso. Cada mañana durante 30 años, Carmen preparó café para 3 personas por hábito, solo para recordar con dolor renovado que Isabella no estaría allí para beberlo. Los domingos por la mañana eran especialmente tortuosos, porque tradicionalmente habían sido el tiempo que Isabella dedicaba a acompañar a sus padres a la misa matutina en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, seguida de un desayuno familiar donde Isabella les contaba sobre sus pacientes más interesantes y los desafíos de trabajar en un hospital tan grande y complejo. El Dr. Marcus Wellington se convirtió en uno de los médicos más respetados de Phoenix a medida que pasaron los años. En 2005 fue promovido a médico jefe del hospital. Cuando se jubiló en 2015, el Consejo de la ciudad le otorgó un premio al honor. Era conocido en la sociedad de Phoenix como un ciudadano ejemplar. Pero Wellington tenía una vida secreta. Después de la desaparición de Isabella, extrañamente había comenzado a interesarse en la fotografía del desierto. Pasaba horas los fines de semana en áreas desérticas alrededor de Phoenix, diciendo que tomaba fotografías de la naturaleza. Este hobby se centraba especialmente en las áreas desérticas al sureste de la región de Ahwatukee. En 2020, la Policía Estatal de Arizona estableció una nueva unidad para casos fríos no resueltos. La detective Lisa Morales, que trabajaba en esta unidad, fue asignada para reexaminar casos antiguos con tecnologías modernas de ADN. El caso de Isabella Rodríguez estaba en la lista de revisión prioritaria. Morales revisó toda la evidencia física recolectada en 1993. Fue entonces cuando hizo un descubrimiento importante. En la oficina de seguridad del hospital estaba la tarjeta de identificación y el estetoscopio que Isabella había usado en su último turno. Estos objetos habían sido tomados como evidencia en 1993, pero no se había podido realizar análisis de ADN en ese momento. En 2021, estos objetos fueron enviados al Laboratorio Forense del Estado de Arizona. Fueron analizados utilizando técnicas avanzadas de extracción de ADN. Los resultados fueron sorprendentes. Junto al ADN de Isabella, se encontró ADN de un hombre no identificado. Este perfil de ADN fue buscado en la base de datos de ADN de criminales de Arizona. No se encontró coincidencia. Pero la detective Morales decidió probar un método más avanzado: análisis de árbol genealógico genético. El perfil de ADN fue buscado en bases de datos genéticas públicas como GEDmatch. A principios de 2023 se encontró una coincidencia importante. El ADN coincidía en un 12% con Ellen Wellington, una mujer de 67 años que vivía en Phoenix.
Ellen era la hija del Dr. Marcus Wellington. El 15 de agosto de 2023, la detective Morales allanó la casa del Dr. Wellington con evidencia genética. El doctor jubilado de 78 años no se sorprendió cuando abrió la puerta. He estado esperando este día durante 30 años, dijo calmadamente. La detención del Dr. Marcus Wellington el 15 de agosto de 2023 no solo resolvió el caso de Isabella Rodríguez, sino que también destapó una serie de otros crímenes e irregularidades que habían permanecido ocultos durante décadas en el sistema de salud de Arizona. Durante el registro exhaustivo de la casa de Wellington en Scottsdale, los investigadores descubrieron evidencia que sugería que Isabella no había sido su única víctima, sino parte de un patrón de comportamiento depredador que se extendía a lo largo de toda su carrera médica. En el estudio personal de Wellington, meticulosamente organizado como todo lo demás en su vida, los investigadores encontraron lo que solo podía describirse como trofeos. Objetos personales pequeños que habían pertenecido a más de una docena de mujeres jóvenes con quienes había trabajado o interactuado profesionalmente a lo largo de los años. La colección incluía aretes, pequeñas piezas de joyería, fragmentos de uniformes médicos, e incluso mechones de cabello que habían sido cuidadosamente preservados en pequeños sobres etiquetados con fechas e iniciales. Más perturbador aún fue el descubrimiento de un diario detallado que Wellington había mantenido durante más de 20 años, documentando sus obsesiones con empleadas femeninas en el hospital. Las entradas, escritas en su handwriting médica precisa, describían fantasías elaboradas, planes para crear oportunidades de interacción privada, y evaluaciones clínicas frías de las vulnerabilidades psicológicas y sociales de sus objetivos. El diario reveló que Wellington había desarrollado un sistema sofisticado para identificar y acechar a mujeres que percibía como aisladas, financieramente dependientes, o culturalmente menos propensas a reportar comportamiento inapropiado. El análisis forense de la computadora personal de Wellington reveló años de actividad en Internet que habían pasado desapercibidos para su familia y colegas. Había participado activamente en foros en línea dedicados a discutir métodos para manipular y controlar a mujeres, había descargado extensas cantidades de material que glorificaba la violencia sexual, y había utilizado múltiples identidades falsas para acechar a antiguos colegas y pacientes a través de redes sociales. La investigación expandida también reveló irregularidades financieras significativas en las actividades caritativas de Wellington. Durante años, había utilizado su posición respetada en la comunidad para acceder a información personal sobre familias vulnerables que recibían asistencia médica de caridad, información que luego había explotado para su propio beneficio. Había falsificado documentos para desviar fondos de caridad hacia cuentas personales, y había utilizado su acceso a registros médicos para identificar a mujeres que estaban pasando por crisis personales o financieras. Quizás lo más escalofriante de todo fue el descubrimiento de que Wellington había mantenido contacto secreto con las familias de varias de sus víctimas, incluyendo la familia Rodríguez, no solo para monitorear el progreso de las investigaciones policiales, sino también para alimentar lo que los psicólogos forenses identificarían como una necesidad compulsiva de control y dominio sobre el sufrimiento que había causado. Los registros telefónicos revelaron que Wellington había llamado a la casa de la familia Rodríguez más de 200 veces durante los 30 años siguientes a la desaparición de Isabella, siempre ofreciendo apoyo emocional, actualizaciones sobre nuevas pistas que había escuchado a través de sus conexiones médicas, o sugerencias sobre áreas donde la familia podría enfocar sus esfuerzos de búsqueda. Cada una de estas interacciones había sido cuidadosamente documentada en su diario personal, junto con observaciones detalladas sobre el estado emocional de Carlos y Carmen Rodríguez. Wellington había asistido a cada una de las vigilias anuales conmemorativas de Isabella durante 30 años, a menudo llevando flores o haciendo donaciones silenciosas a la iglesia donde se realizaban las ceremonias. Los investigadores descubrieron fotografías que había tomado secretamente durante estas vigilias, enfocándose particularmente en los rostros de dolor de los padres de Isabella.
Estas imágenes habían sido organizadas cronológicamente en álbums que mostraban el deterioro gradual de la salud física y mental de la familia Rodríguez a lo largo de las décadas. Wellington se vio obligado a confesar. La mañana del 23 de julio de 1993, cuando Isabella salió del hospital, se le había acercado y había ofrecido ayudarla alegando que había un problema con su coche. Isabella había aceptado la oferta de su supervisor de confianza. La confesión completa del Dr. Wellington, grabada durante interrogatorios que duraron más de 40 horas distribuidas a lo largo de una semana, reveló el alcance completo de su planificación y manipulación. El 23 de julio de 1993, Wellington había llegado al hospital esa mañana sabiendo que sería la última vez que Isabella saldría viva del edificio. Durante meses, había estado observando meticulosamente los patrones de Isabella, sus horarios de trabajo, sus rutas habituales hacia y desde el hospital, sus interacciones sociales, e incluso sus hábitos de comida y descanso. La obsesión de Wellington con Isabella había comenzado casi inmediatamente después de que ella fuera asignada a trabajar en turnos que se superponían con su supervisión directa. Inicialmente, había racionalizado su atención hacia ella como mentoring profesional apropiado, pero gradualmente había desarrollado fantasías elaboradas sobre una relación romántica que existía completamente en su imaginación. Wellington había comenzado a interpretar las interacciones profesionales normales de Isabella como señales de interés personal, un patrón de pensamiento delirante que había caracterizado sus relaciones con mujeres a lo largo de su vida adulta. Durante las semanas anteriores a la desaparición de Isabella, Wellington había comenzado a crear oportunidades para interacciones privadas con ella. Había programado reuniones de evaluación de personal que duraban más tiempo de lo necesario, había sugerido sesiones de entrenamiento adicional que requerían que Isabella permaneciera después de sus turnos regulares, y había comenzado a aparecer inesperadamente en áreas del hospital donde sabía que ella estaría trabajando. Isabella, según testimonios posteriores de sus colegas, había comenzado a sentirse incómoda con la atención de Wellington, pero había atribuido sus sentimientos a la dinámica natural de poder entre un supervisor masculino mayor y una empleada joven. En la cultura latina tradicional de la que provenía Isabella, se esperaba que mostrara respeto y deferencia hacia las figuras de autoridad, especialmente hombres profesionales mayores, lo que había hecho más difícil para ella reconocer y responder a señales de comportamiento inapropiado. La mañana del 23 de julio, Wellington había esperado en el estacionamiento del hospital hasta que vio a Isabella salir del edificio. Se había acercado a ella fingiendo preocupación por su bienestar después de lo que había sido un turno particularmente difícil. Según su confesión, había sugerido que parecía demasiado cansada para conducir con seguridad en el calor extremo y se había ofrecido a llevarla a casa o al menos acompañarla hasta su coche para asegurarse de que llegara bien. Isabella, agotada después de 12 horas de trabajo intenso en condiciones de calor extremo, había aceptado la oferta de Wellington de caminar con ella hasta su coche. Una vez allí, Wellington había insistido en que el vehículo parecía estar sobrecalentado y había sugerido que sería peligroso conducir. Había ofrecido llevarla a casa en su propio coche con aire acondicionado, prometiendo que podrían regresar más tarde para recoger su Honda Civic cuando las temperaturas fueran más seguras. El viaje que siguió no fue hacia la casa de Isabella en Ahwatukee, sino hacia un área remota del desierto al sureste de Phoenix que Wellington había scoutado previamente durante sus excursiones de fotografía. La ubicación estaba aproximadamente a 45 minutos de la ciudad, en una región del desierto de Sonora que rara vez era visitada por excursionistas o cazadores debido a su terreno particularmente áspero y su falta de senderos establecidos o puntos de referencia reconocibles. El arresto del Dr. Marcus Wellington causó una gran conmoción en Phoenix. El hombre que había sido conocido como un médico respetado durante 30 años era en realidad el asesino de Isabella Rodríguez. Aún más horrible fue que Wellington había estado en contacto con la familia de Isabella durante años, incluso había financiado las operaciones de búsqueda.
El impacto del arresto de Wellington se extendió mucho más allá de la resolución del caso de Isabella Rodríguez, desencadenando una crisis de confianza en todo el sistema de salud de Arizona que requeriría años para sanar completamente. El Hospital General de Phoenix, donde Wellington había trabajado durante casi 2 décadas construyendo su reputación como médico ejemplar, se enfrentó a demandas legales masivas no solo de la familia Rodríguez, sino también de más de 30 otras familias que habían tenido interacciones con Wellington a lo largo de los años. La investigación posterior reveló que habían existido señales de advertencia sobre el comportamiento de Wellington que habían sido ignoradas, malinterpretadas o activamente suprimidas por la administración del hospital. Al menos 7 empleadas diferentes habían reportado formalmente incidentes de comportamiento inapropiado por parte de Wellington durante los años 90 y 2000, pero estos reportes habían sido archivados sin investigación adecuada o habían resultado en acciones disciplinarias mínimas que Wellington había logrado apelar exitosamente. El Dr. Patricia Hernández, quien había sido jefa del Departamento de Recursos Humanos del hospital de 1995 a 2010, reveló durante las investigaciones posteriores que Wellington había utilizado su posición política dentro del hospital, junto con sus conexiones en la comunidad médica más amplia, para intimidar y silenciar a empleadas que habían expresado preocupaciones sobre su comportamiento. Había amenazado con destruir las carreras de enfermeras que hacían acusaciones infundadas, y había utilizado su influencia para asegurar que las empleadas problemáticas fueran transferidas a otros departamentos o presionadas para renunciar. Carlos Rodríguez, ahora de 78 años y sufriendo de problemas de salud relacionados con décadas de estrés y dolor no resuelto, experimentó una mezcla compleja de alivio, validación y una ira renovada cuando se enteró de que había estado estrechando la mano del asesino de su hija durante 30 años. Ese hombre vino a nuestra casa para Navidad, le dijo a los reporteros fuera del juzgado después del arresto de Wellington. Comió la comida que mi esposa preparó. Sostuvo las fotografías de Isabella y fingió llorar con nosotros. Todo este tiempo, él sabía exactamente dónde estaba ella. Carmen Rodríguez había muerto en 2018, 5 años antes del arresto de Wellington, llevándose consigo décadas de dolor no resuelto. Pero su hermana mayor, María Elena Gutiérrez, que había sido testigo cercana del deterioro gradual de Carmen a lo largo de los años, expresó sentimientos que resonaron en toda la comunidad latina de Phoenix. Carmen murió creyendo que Isabella todavía podría estar viva en algún lugar, esperando regresar a casa. Nunca supo que el hombre que venía a consolarnos cada año era el que se la había llevado. La revelación de que Wellington había participado activamente en las búsquedas de Isabella, incluso guiando a equipos de voluntarios hacia áreas que él sabía que estaban lejos de donde realmente había ocultado su cuerpo, añadió otra dimensión de crueldad a sus crímenes. Los registros de las operaciones de búsqueda mostraron que Wellington había sido particularmente vocal sobre la necesidad de concentrar los esfuerzos en áreas al norte y oeste de Phoenix, mientras que él había enterrado a Isabella en un cañón remoto al sureste de la ciudad. Durante las 30 años de búsqueda, Wellington había donado más de $50,000 de su propio dinero a los esfuerzos para encontrar a Isabella, dinero que ahora se entendía había sido gastado no para ayudar a la familia, sino para mantener su propia fachada de preocupación e inocencia. También había utilizado sus conexiones médicas para proporcionar servicios de counseling gratuitos a miembros de la familia Rodríguez que estaban luchando con depresión y ansiedad relacionadas con la desaparición de Isabella, servicios que ahora se revelaron como otra forma de monitorear y manipular su dolor. El 17 de septiembre de 2023, los restos de Isabella Rodríguez fueron encontrados en el área desértica que Wellington había descrito. Había estado preservada momificada bajo el sol de Arizona durante 30 años. Isabella finalmente pudo regresar a casa. El Dr. Marcus Wellington fue declarado culpable de asesinato en primer grado. A pesar de tener 78 años, fue sentenciado a cadena perpetua. Carlos Rodríguez, hablando en nombre de la familia de Isabella en el tribunal, dijo: «La justicia se ha hecho, aunque tarde, mi hija ahora está en paz».
Isabella Rodríguez fue enterrada en Phoenix el 2 de octubre de 2023, 30 años después de su desaparición. Cientos de personas asistieron a su funeral. La comunidad latina en Phoenix no dejó sola a Isabella. Este caso resultó en la expansión de las unidades de casos fríos en Estados Unidos y una mayor inversión en tecnología de ADN. La Policía Estatal de Arizona comenzó a reexaminar cientos de casos no resueltos. La historia de Isabella Rodríguez demostró cómo la tecnología moderna puede remediar 30 años de injusticia. El desierto de Arizona guarda bien sus secretos, pero a veces la ciencia puede revelar incluso los secretos más profundos del desierto. La sociedad de Phoenix aprendió cómo debe sospechar de personas que parecen confiables. El caso del Dr. Wellington expuso cómo los depredadores pueden infiltrarse en las posiciones más respetadas de la sociedad y permanecer desapercibidos durante décadas. Para la familia de Isabella, la justicia llegó aunque tarde. El secreto que había estado oculto bajo el desierto de Arizona durante 30 años finalmente salió a la luz. A veces la justicia toma mucho tiempo, pero siempre llega gracias a la ciencia moderna. Si has seguido este caso y te interesan misterios del desierto similares resueltos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Porque no hay que perder la esperanza ante la injusticia.